Amén. Los niños pueden ir a su clase con la tía Silvana, que está ahí en la puerta, la de lunares blancos. Y nosotros vamos a tomar asiento para poder estar dispuestos a escuchar la enseñanza de la palabra. ¿Estamos listos entonces todos? Ok. Muy bien. Es una alegría poder compartir esta mañana una vez más la palabra del Señor. Qué bendición que el Señor nos da de que podamos congregarnos. Hay muchos hermanos que no han podido estar aquí por causa de que algunos hay que orar, y vamos a orar al final también por las familias, porque hay algunas familias que han resultado positivos en el examen, entonces han hecho voluntariamente cuarentena, pero ellos estarán conectándose a la transmisión o al video que estaremos enviando por internet. Y hay que orar para que pronto toda la congregación, sin ningún impedimento, podamos estar y alabar juntos al Señor, sin que nada nos impida y nos ponga tropiezo. Amén. ¿Tenemos que confiar en el Señor o no? Tenemos que esperar del Señor lo mejor y esperar de Él todo lo que necesitamos. Hermanos queridos, esta semana que pasó, porque hoy es el primer día de esta otra semana que comienza, comenzamos entonces la primera semana de enero con la guía para el culto familiar. Como ustedes saben, como congregación, como iglesia, tenemos entre nuestros valores la importancia de que la fe se viva desde el hogar. De modo que una de las labores que yo hago como pastor es preguntar, chequear, instruir, proveer de material para que cada familia puedan adorar juntos y aprender la palabra en el culto familiar. Bueno, pero han surgido algunas preguntas, especialmente de personas nuevas, y me preguntan, bueno, ¿cómo se hace el culto familiar? Bueno, yo no voy a predicar del culto familiar, solamente quiero dar este aviso para que continuemos con esto. El culto familiar es un momento donde la familia se reúne a orar, a cantar, a leer y a meditar en la palabra. Entonces nosotros hemos provisto para este año una guía que tiene 52 estudios bíblicos para las 52 semanas del año. Y lo puede descargar usted en PDF desde el grupo de la iglesia, pero yo también estaré enviando cada semana como mensaje de texto de WhatsApp también el estudio que corresponde a la semana, si es que tiene alguna dificultad para descargarle o simplemente se le hace muy pesado cargar el documento en el celular, y de modo que usted va a tener cada semana el estudio que corresponde. Esta semana estoy muy contento porque hay muchos hermanos que me han contado que han hecho el culto familiar. Hay muchos que ya lo hacían hace mucho tiempo, pero hay muchos que la guía también les ha servido también para comenzar a hacerlo. Hemos tenido también la oportunidad de visitar algunas familias y con ellos realizar el culto familiar. ¿Cómo se hace el culto familiar? Tan sencillamente pueden reunirse un momento y elevar una oración dándole gracias a Dios por las bendiciones. Después pueden leer un capítulo de la Biblia, pueden seguir una lectura consecutiva de un libro de la Biblia, pueden conversar de lo que han leído, después cantar una alabanza, cantar un salmo, un cántico de los que están aquí o de los que encuentre por YouTube, siempre y cuando se apegue a la palabra. Y después de eso pueden leer la guía del culto familiar. Ahí viene una pregunta, viene una respuesta, viene un versículo bíblico y viene una explicación y una oración. Al leerla se da la oportunidad de conversar, de ir explicando en la medida que el Señor le va dando sabiduría, y al final pueden terminar con una oración. Algo tan sencillo, ¿me comprende? Pero también el culto familiar es más allá de tener una reunión específica con todos estos elementos. También todos los días es bueno que tome un momento para leer la palabra. A lo mejor ya hicieron el culto familiar con la guía, ya cantaron, pero pueden simplemente leer un capítulo antes de dormir, un capítulo de la Biblia. Toda instrucción bíblica, cuando usted lee un capítulo de la Biblia con sus hijos al dormir, o leen en el matrimonio ahí al dormir, o solito si no tiene con quién, es culto familiar o culto personal. ¿Me comprende? Muy bien. Esta semana, la semana que pasó, la enseñanza estaba basada en esta primera pregunta, y la primera pregunta era esta: ¿cuál es tu única esperanza en la vida y en la muerte? A ver si pueden repetir conmigo la respuesta, los que usaron la guía, a ver si pueden repetir conmigo. La respuesta es que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos, en cuerpo y en alma, en la vida o en la muerte, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces aprendimos esta semana acerca de la maravillosa verdad de cómo el creyente le pertenece a Cristo
Y es una verdad que nos trae esperanza y nos trae consuelo. Porque si pertenecemos al Señor, ¿de quién esperamos lo que necesitamos? De Él, ¿no es cierto? Ya no dependemos de nosotros. Pero también es una gran responsabilidad que no tenemos que vivir para nosotros mismos, sino que tenemos que vivir para aquel que nos compró con su sangre. Muy bien. Esta semana también va a haber una pregunta, y la pregunta es: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Pero la respuesta a esta pregunta usted la va a poder estudiar en la guía para esta semana. Dios mediante, entre hoy y mañana estaré subiendo el estudio bíblico que corresponde para esta semana, pero con todo usted ya puede descargar el documento en PDF. Amén, hermanos. Pensando en esto, pensando específicamente en esta pregunta para esta semana, ¿quién es Dios? Creo que una de las maravillosas verdades o de las maravillosas realidades que disfrutamos los creyentes es que, a diferencia de aquellos que no conocen al Señor, nosotros sí conocemos a Dios y comprendemos quién es Él. Siempre me ha quedado grabada en mi mente y en mi corazón me ha quedado grabado cuando el Señor le dice a Nicodemo: si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo conocía la palabra de Dios. Podría decirse que él conocía de Dios. Pero si él no nacía de nuevo, si él no experimentaba una transformación, el perdón de sus pecados por Cristo, él jamás iba a ver a Dios. Y los creyentes vemos a Dios por fe. Para nosotros, los creyentes, no es necesario escarbar mucho para poder demostrar o estar seguros de la existencia de Dios, de la existencia de Cristo o de la suficiencia de Cristo para salvarnos. Porque nosotros mismos, por la fe, hemos visto y hemos experimentado y hemos oído la voz de Cristo por medio de su palabra. Entonces quiero invitarle a que leamos un maravilloso salmo. Es un salmo hermoso, pero quiero pedirle que nos pongamos un poquito de pie, nos pongamos de pie un ratito nomás, simplemente para leer este salmo juntos. Y quiero que lo leamos juntos, que usted tome su Biblia, abra el Salmo 86, abra el Salmo 86, abra su Biblia o abra su celular en el Salmo 86. Y vamos a leerlo todos juntos con una voz potente, ¿ya? Y clara. Vamos a leer todos juntos. Mire, una de las formas en que adoramos a Dios es leyendo juntos la palabra también. Cuando la iglesia lee la palabra juntos, todos nosotros estamos diciendo con nuestra boca la palabra de Dios. Vamos a repetir entonces este salmo número 86 de la Biblia. ¿La tenemos ahí? ¿Amén? ¿Sí? A la 1, a las 2 y a las 3. Todos juntos. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Todos juntos. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque a ti clamo todo el día. Todos juntos. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen a tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Versículo 12. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantan contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien y véanla los que me aborrecen,
y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Amén. Bendito sea el Señor. Tomen asiento, por favor. Gracias. Muy bien. Qué hermoso salmo, hermanos queridos. El consuelo, la fortaleza del creyente no está en ninguna otra parte, sino solo en su Dios. Él es nuestra fortaleza en el tiempo de la angustia, dice la Escritura. Él es nuestro gozo, nuestra alegría, como cantábamos. Él es la porción de nuestra herencia y de nuestra copa. Bueno, este maravilloso salmo es una súplica por la misericordia de Dios, por la ayuda de Dios. Vamos a tratar de entender en qué contexto se encontraba el que escribió este salmo. Dice que es un cántico de David. Hay algunos que dudan que haya sido de David, sino que fue de otro autor y le puso por nombre David. Eso no es un problema. Si está en la Sagrada Escritura es porque es la palabra de Dios. Por lo tanto, el autor, sea David, lo más probable es que sí, pienso yo, o sea otro, estaba pasando por algunas circunstancias. ¿Sabe? Una de las cosas que más me gusta de los salmos es que son oraciones, cánticos, poesías, pero que expresan las experiencias de los creyentes. Experiencia de personas como usted, como yo, que luchamos con debilidades, con circunstancias, con ataques de otros, con problemas, con situaciones duras. Pero también en los salmos se ven situaciones de alegría, se ve palabras de alabanza, de gratitud. De modo que nosotros podemos encontrar en el libro de los salmos un lugar donde podremos encontrar a alguien que nos entienda. Creo que una de las cosas que más necesitamos es sentirnos entendidos por otros, ¿no es cierto? Y qué maravilloso cuando estamos pasando por una circunstancia difícil y viene algún hermano o una hermana, porque eso es lo que debemos hacer los hermanos, y se acerca a nosotros y decirle: hermano, yo le entiendo, yo he pasado por eso. Yo he pasado por eso. En los salmos encontramos a personas que han pasado cosas semejantes a las nuestras y peores. Entonces, pero los salmos son textos, poesías, cánticos, de alguna manera separados los unos a los otros. No es una narración como el libro de Génesis o el libro de los Hechos, ¿no? Sino que cada salmo constituye una unidad, independientemente de los otros. Lo único que tiene es que los 5 libros en los cuales se divide el salmo, cada uno de los libros, algunos libros son salmos de enseñanza, otros salmos de júbilo, otros salmos de profecía, otros salmos históricos, pero en sí cada salmo no necesariamente está relacionado enteramente con los otros, salvo algunas excepciones. De modo que es difícil saber qué es lo que había detrás de las palabras del salmo. ¿Qué es lo que había detrás? ¿Cuál es el contexto histórico en el que se escribió el Salmo 86? Bueno, no tenemos una referencia a otro texto de la Escritura. No sabemos si el que escribió esto vivió en el tiempo de los reyes. Bueno, se dice de David, ¿no? Y podemos conocer algunas historias de David, pero no sabemos exactamente cuándo se escribió este salmo. A diferencia de otros salmos que sí dice que David escribió tal salmo cuando se encontraba en tal circunstancia, ¿no? Pero aquí no nos dice. Sin embargo, por las palabras del salmo, por el mismo salmo, podemos reconocer qué es lo que estaba pasando el autor. Entonces vamos a ver aquí que este salmo es una oración por la misericordia de Dios. El salmista estaba experimentando un tiempo de aflicción y de necesidad. Miren lo que dice el versículo 1. Inclina, oh Jehová, tu oído, escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. La aflicción, podemos entender lo que es la aflicción. ¿Y qué es lo que es estar menesteroso? Menesteroso es pasar necesidad económica, es estar en pobreza. Es decir, que el salmista estaba clamando aquí cuando él estaba afligido porque estaba pasando una situación económica difícil, como la que hemos tenido que pasar mucho por esta crisis, ¿no? Algunos más, algunos menos. Pero también este salmo nos muestra que el autor estaba pasando por un tiempo de tristeza también. Versículo 4 dice: alegra el alma de tu siervo, alegra el alma de tu siervo. Bueno, ¿quién necesita estar alegre? No el que está alegre, el que está triste, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, David estaba afligido,
estaba menesteroso, pasando por pobreza, por escasez, y estaba sumido en la tristeza, en la angustia. También estaba experimentando angustia, versículo 7, en el día de mi angustia te llamaré. Aunque está en tiempo futuro, podemos pensar que de alguna manera él está confiando que cuando él está en angustia, él va a clamar al Señor. También estaba haciendo, y aquí viene algo interesante, el salmista estaba siendo menospreciado por otros. ¿Cuántos de ustedes han sido menospreciados alguna vez? Yo creo que todos, ¿no es cierto? Hemos sido menospreciados, nos han tenido en poco, ¿no? A veces por ser creyente o por ser extranjero, nos han menospreciado, por ser joven también, ¿no? O por ser joven también. O por ser uno tan atractivo, a veces lo menosprecian, por envidia. Bueno, entonces, versículo 14 dice, oh Dios, los soberbios se levantan contra mí y conspiración de violentos ha buscado mi vida. Entonces él estaba pasando tristeza, angustia, necesidad económica, estaba en pobreza y más encima otros le menospreciaban, a lo mejor por causa de eso. Que no hay cosa más terrible que estar en necesidad y ser menospreciado por causa de eso, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que estaba experimentando el salmista. Estaba en un momento difícil en su vida, en una crisis, quizás en soledad también. Y estaba sufriendo ataques de otros, quizás ataques de su mismo pueblo. Creo que las cosas que más nos hieren no son los ataques de desconocidos, sino son los ataques de aquellos que más queremos o que de los cuales esperamos lo mejor. Y lamentablemente, hermanos, ténganlo presente, mientras estemos en este mundo caído, siempre vamos a sufrir estas cosas. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero también hay algo maravilloso. Dice que las aflicciones de esta vida nos ayudan a entrar con más gozo en los cielos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis en la gloria, dijo el apóstol. De modo que las aflicciones, las pobrezas, el menosprecio, la violencia que podamos sufrir de otros o de las circunstancias que Dios en su soberana voluntad permite, son maneras que nos conducen a valorar a Dios más. ¿Qué es lo que hace el salmista aquí? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo afronta? Todos podemos identificarnos con estas circunstancias. ¿Qué hacer cuando experimentamos todas estas cosas? ¿Qué hacer cuando se está sumido en la tristeza o se está sufriendo en la pobreza? ¿Qué hacer cuando se está siendo atacado por personas o se está siendo menospreciado por otros? Hermanos, muchas veces caemos en el error de que cuando estamos en este tipo de circunstancias o situaciones, caemos en el error de encerrarnos en nosotros mismos, en nuestro sufrimiento, y a veces hasta pareciera que no quisiéramos salir de ese sufrimiento porque eso alimenta nuestra autocompasión, que por causa del pecado es algo que nos gusta sentir. Nos aislamos y no buscamos la ayuda ni de nuestros hermanos y ni siquiera buscamos la ayuda del Señor muchas veces. ¿Es así o no? Sí, yo puedo decir que yo he sido así. La palabra de Dios nos confronta, la palabra de Dios nos dice cómo somos. Sin embargo, el salmista nos enseña cómo abordar estas situaciones y nos muestra que lo mejor es dirigir nuestra mirada al gran Dios y esperar de Él, recibir de Él el alivio y el sustento para la vida y para el alma. Entonces, lo que nos enseña este salmo es que en su angustia, en su pobreza, en la violencia y el menosprecio que él sufría y en toda la tristeza que le embargaba, él dirige su mirada al gran Dios. Y lo demuestra primeramente clamándole a Él. Mire, una de las cosas maravillosas que yo he aprendido con los salmos es que he aprendido a orar a Dios. Como vimos hace un tiempo atrás cuando hablamos acerca de la oración como un medio de adoración, es que necesitamos aprender a dirigirnos a Dios. Hermanos, Dios es el Rey del universo y por así decirlo hay un protocolo que hay que respetar. Hay una forma de acercarse a Él. Él está cercano de nosotros, pero Él merece honra y gloria. Pero también Él es digno de que nosotros confiemos en Él y descansemos en Él. Entonces el salmista, el autor de este salmo, demuestra que en toda esa tristeza
y problemas que estaba viviendo, él dirige su mirada a Dios, clamándole a Él. Encontramos expresiones como estas, mire, escuche, inclina Jehová tu oído y escúchame, versículo 1. Guarda mi alma, versículo 2. Mire, preste atención, porque estas son las cosas que nosotros tenemos que pedir a Dios también. Así tenemos que hablar con Dios, así tenemos que dirigirnos a Él. Salva, oh Dios mío, versículo 2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, versículo 3. Alegra el alma de tu siervo, versículo 4. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mi ruego, versículo 6. Eso es lo que tenemos que decir. ¿Cuántas veces usted ha dicho, Señor, escucha mi voz, y está atento a mi súplica? Escucha mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. Enséñame, Jehová, tu camino, versículo 11. Afirma mi corazón para que tema tu nombre, versículo 11. Mírame y ten misericordia de mí, da poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva, versículo 16. Y termina el versículo 17 diciendo, haz conmigo señal para bien. Todas estas frases todas estas expresiones son la manera en que él se dirige a Dios, reconociendo que de él viene su ayuda. Hermanos, esto parece algo obvio, pero la realidad no es así. El otro día estaba compartiendo con una querida familia, y no voy a decir su nombre, en el culto familiar que les estoy ayudando a ellos a comenzar, porque también son personas nuevas en la congregación. Y decíamos, ¿cuál es tu esperanza, tanto en la vida como en la muerte? Y varias personas respondieron, Jesús, Él es mi esperanza. ¿Y verdad o no? Así es, ¿no es cierto? Pero yo les explicaba, y ellos saben, que es verdad lo que ellos dijeron. Y yo creo que todos los creyentes decimos que nuestra esperanza es Cristo. Pero otra cosa es lo que realmente vivimos. No siempre esperamos en Cristo. No siempre esperamos de Él. A veces nos olvidamos de Dios. A veces nuestra mente divaga en otras cosas y empezamos a confiar y a esperar de los hombres, o de nuestra capacidad, o de las circunstancias. Así que nuestra esperanza es Cristo, pero tenemos que aprender a que eso sea una realidad en nuestra vida cotidiana, todos los días. Ahora, de la misma manera, sabemos que en nuestra angustia, en nuestra tristeza, tenemos que buscar al Señor. Lo sabemos y estamos de acuerdo, y no es nada nuevo para ustedes esto, pero es algo que tenemos que aprender a vivir diariamente. Por eso es que la palabra nos hace volver a esa verdad una y otra vez. Una y otra vez nos dice lo mismo, porque lo sabemos, pero tenemos que aprender a vivirlo diariamente. Entonces aprendemos en primer lugar aquí, ya tenemos una gran verdad, que no tenemos, en el momento de tristeza, en el momento de angustia y de pobreza, no tenemos que caer en el error de encerrarnos a nosotros mismos, de aislarnos y encerrarnos en nuestro dolor, sino que tenemos que levantar la mirada y mirar al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, que todo lo creó y lo sustenta con su palabra, que envió a su Hijo a salvarnos, y encontrar de Él, al igual que el salmista, nuestra salvación, nuestra alegría, nuestra enseñanza, la misericordia de Dios para nosotros. Amén. Entonces, la primera manera en que el salmista enfrenta todo este momento de dolores, clamando al Señor. Pero la pregunta es, ¿por qué él clama a Dios? ¿Por qué se dirige de esta manera? ¿Por qué suplica por misericordia? Suplica que oiga la oración, suplica que le dé alegría, suplica que sostenga, que afirme su fe. ¿Por qué pide todo eso? Porque él comprende la grandeza del Dios en el cual está confiando. Y entonces yo quiero concentrarme esta mañana, en este momento, en los versículos 8 al 10 y el versículo 15, texto que también está en el estudio para el culto familiar de esta semana. Yo quiero conectar la enseñanza del domingo con la del culto familiar, para que reforcemos y vayamos todos en el mismo sentido. Entonces, en los versículos 8 al 10 y el versículo 15, va a expresar el salmista lo que él conoce de Dios. Ciertamente que todo el Salmo habla de Dios, y hay muchas cosas que él dice, pero específicamente, versículo 8 al 10 y versículo 15, él va a confesar a Dios tres verdades que él cree de Dios, tres cosas que él comprende de Dios, y son las que alimentaron su fe, y son las que deben alimentar nuestra fe.
Nuestra fe se alimenta, escuche por favor, nuestra fe no se alimenta de las experiencias, nuestra fe se alimenta de la palabra. Sí, hay que tener cuidado porque muchas veces las experiencias son los testimonios de Dios. Sí, son lo que Dios hace, la obra de Dios. Pero nuestra fe se debe alimentar de la palabra por sobre todas las cosas. Muchas personas alimentan más su fe de las experiencias que de la palabra de Dios. Si fuera por experiencias, podríamos llegar a creer en cualquier cosa. Porque todos los que creen cualquier cosa, todos han experimentado algo. Nuestra fe se basa en algo más seguro que la experiencia subjetiva del hombre. Se basa en la palabra objetiva de Dios. Amén. Anótalo y póngalo por WhatsApp. Muy bien. Entonces, la primera verdad, y ojo que estas pueden parecer cosas obvias, pero como les digo, hay muchas cosas que nosotros decimos creer y ciertamente que las creemos, pero tenemos que vivirlas. Tenemos que llenar nuestro corazón de estas verdades. Tenemos que cada día sostener nuestra vida de estas verdades que sí las conocemos, pero tenemos que creerlas más y vivirlas más. Primero, Dios, Él declara que Dios es único. Él confiesa con su boca que Dios es único. Es más, el término santo en la Biblia significa único. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, no solo está diciendo que Él no peca, está diciendo que no hay nadie como Él. No hay nadie, absolutamente nadie como Él. Entonces, versículo 8 dice así, estamos en el Salmo 86 por si acaso. Oh Señor, dice el salmista, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen a tus obras. Esto es maravilloso. Algo nos da a entender por este versículo y otros más, que a lo mejor el salmista estaba sufriendo todo esto no solamente de gente de su pueblo, sino de otros países alrededor, otras naciones. Acordémonos que el pueblo de Israel en el antiguo pacto, el pueblo de Dios en el antiguo pacto, tuvo que lidiar mucho con naciones paganas. Y los israelitas mismos fueron invadidos por imperios, por naciones paganas. Y sufrieron menosprecio de estas naciones también. Pero todas estas naciones también tenían sus propios dioses. Y lamentablemente muchos judíos, muchos israelitas, también se llegaron a influenciar de mala manera y terminaron adorando y reconociendo a los dioses de las naciones paganas, cosa que fueron advertidos por Dios. Entonces Él dice, Señor, pensando en los dioses de las naciones paganas, está diciendo, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen a tus obras. Entonces esto es maravilloso. Ahora nosotros podríamos decirnos, bueno, entonces está diciendo que realmente existen otros dioses. No, la palabra no está diciendo que realmente existan otros dioses. La misma palabra en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice acerca de lo que sacrifican a los ídolos, él mismo dice, sabemos que un ídolo nada es, y que hay un solo Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, podríamos decir que el Dios en el cual creemos es diferente, es único en comparación a lo que los hombres ponen su confianza. Podríamos definir, y lo hemos definido muchas veces, que un falso Dios o un ídolo es todo aquello en lo cual el hombre pone su confianza y su esperanza que no sea Dios. Todo aquello que le ocupa el lugar a Dios y se transforma en el centro de la confianza y de la esperanza del hombre. Por ejemplo, las naciones antiguas creían en el dios Sol, en otros dioses que inventaban, y ellos ponían su confianza en eso. Por ejemplo, el pueblo Egipto ponía su confianza en el mismo río Nilo y en el mismo faraón también. Eso eran para ellos sus dioses. Y cantidad de otros dioses más. ¿Sabe qué? Estaba viendo un reportaje que no sé si ya se construyó o se está construyendo uno de los museos más grandes del mundo en Egipto. Pero ¿sabe qué? Yo tuve la bendición de estar ahí en esos museos, no en el de ahora. Pero ¿sabe lo que tienen los museos de Egipto? Puras estatuas de dioses, nada más. Usted no va a encontrar ahí. Estatuas de dioses y tumbas de faraones. Y nada más. Solo eso es. Imagínese este lugar repleto de estatuas
de hombres con cabeza de pez o con figuras de gatos gigantes. Todo es eso, porque era una nación totalmente idólatra. Ahora, detengámonos aquí un momento. ¿Qué quiere decir que eran idólatras? Que ellos ponían su confianza y su esperanza en esos dioses que ellos mismos habían fabricado. La idolatría consiste en que tú dejas de poner tu confianza en Dios, dejas de esperar de Él todo para tu vida, deja de ser Él la autoridad y el centro de tu vida, y tú con tus propias manos o con tu propio intelecto fabricas algo en lo cual decides confiar, esperar y recibir todo. Y eso puede ser tus mismos sueños, tus mismos estudios, tu mismo trabajo, tu misma familia, todo aquello por lo cual tú no quieres realmente confiar en el Señor. Eso es un ídolo. Pero ¿pueden esos ídolos que fabricamos con nuestras manos o con nuestro intelecto, con nuestra fuerza o con nuestra imaginación compararse al Dios verdadero? ¿Pueden ellos realmente redimirnos? ¿Pueden ellos ser fortaleza en el día de la angustia? ¿Pueden ellos librar al hombre de la muerte? No. Todo Dios falso, todo aquello que ocupa el lugar de Dios, sea trabajo, amigos, música, entretenimiento, celular, redes sociales, personas, etc., no se comparan al Dios verdadero. Todas estas cosas nos abandonarán y no serán capaces de sostenernos en el día de la angustia ni de redimir nuestra alma. Nuestro Dios es único. Amén. ¿Sabe qué? Hay un texto maravilloso que está en Deuteronomio 4, versículo 33 al 35, el cual dice así. El Señor le está hablando a su pueblo. Acuérdese, Deuteronomio, el libro de Deuteronomio relata la transición de haber pasado 40 años en el desierto para luego entrar a la tierra prometida. Después de eso viene el libro de Josué, donde ya entran a la tierra prometida. Entonces estuvieron tantos años en el desierto, vagando en el desierto hasta que murieran todos los incrédulos, y ya iban a conquistar la tierra prometida. Entonces Dios les va a recordar lo que Dios hizo por ellos cuando les libró de Egipto. Deuteronomio 4, 33. ¿Has oído pueblo alguno la voz de Dios? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios? Gracias. Hablando en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer. El Señor le está diciendo a su pueblo: ¿han oído otras naciones mi voz como ustedes la oyeron? No, solo ustedes han oído mi voz. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, como con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y con mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Está diciendo, Dios hizo todos estos milagros. Dios mandó plagas, abrió el mar, se presentó en un monte que humeaba y temblaba y todo, a otra nación como lo hizo contigo. Lo que el Señor está diciendo, mira, acuérdate lo que Dios hizo, lo que yo hice por ti. Y entonces versículo 35 dice: a ti te fue mostrado. ¿Para qué? ¿Para qué Dios hizo todos esos milagros en el pueblo de Israel? ¿Para qué? Para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Interesante, lo mismo que dice el salmista aquí. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen a tus obras. Entonces, la particularidad de nuestro Dios, o el hecho de que nuestro Dios es único y es el verdadero, queda demostrado por las obras de Dios. Todos los ídolos, todo aquello fuera de Dios, en lo cual nosotros pongamos nuestra confianza y nuestra esperanza, no se compara a las obras de Dios. No son capaces de hacer lo que Dios hace. Hermanos queridos, nuestra esperanza está en un Dios que hace maravillas. Nadie es como nuestro Dios. Ningún otro Dios nos ha mostrado su justicia, misericordia y gracia
como lo ha hecho nuestro Dios. ¿Sabe? Hay cuantas religiones en el mundo, pero ojo que ya en este día no es muy relevante hablar de que cuántos dioses hay, porque la gente sí es idólatra. La gente tiene el Dios del trabajo, el Dios del dinero, el Dios del progreso, el Dios del deleite, el Dios del entretenimiento, ¿me comprende? No tiene mucho sentido hablar aquí de Mahoma, hablar de Confucio, y de Hare Krishna, y de cuánto otro, de la Pachamama y del Inti Raymi, porque esos no son los dioses de nuestra gente. Hay que atacar los dioses de esta generación, de esta época, de esta sociedad. Y los dioses de esta época son el entretenimiento, las redes sociales, la música, el dinero, la fama, el placer y, ojo, escúcheme, el individualismo. Son todas esas cosas que llenan el corazón de nosotros, que nos captan nuestro corazón y perdemos nuestra vida y perdemos nuestro tiempo en ellas, porque por causa de nuestro pecado no queremos realmente entregar toda nuestra vida a Dios. Pero todo eso que mencioné, todo ese entretenimiento, todas esas redes sociales, todos esos estudios, toda esa fama, todo ese placer, todas esas personas, ninguno de ellos hizo lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Y qué hizo Cristo por nosotros? Que siendo aún pecadores, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, o en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esta es la diferencia de nuestro Dios. Para el pueblo de Israel, la diferencia del Dios de ellos con los dioses falsos es que era el Dios de ellos, Jehová de los ejércitos, el Dios de las Escrituras, el que envió las plagas a Egipto, el que abrió el mar en dos, y muchas cosas más. Para nosotros es el mismo Dios, pero lo que Dios ha hecho con nosotros ha sido mucho más grande. Que siendo nosotros rebeldes, pecadores, Dios nos amó y nos perdonó nuestro pecado. Por eso, mis queridos hermanos, todas esas cosas que yo acabo de mencionar, no le demos el lugar más importante en nuestra vida. No cambiemos a nuestro Dios que nos ha amado tanto. No nos entreguemos a nadie ni a nada que no sea nuestro Dios. Por eso el Señor demandó que debemos aborrecer todo y amarle a Él por sobre todas las cosas. Amén. Y esto es lo que entendía el salmista. Él, en el tiempo de angustia, el tiempo de pobreza, en el tiempo de tristeza, él clama a Dios porque él recuerda que solo ese Dios al cual está clamando, Él es el único y ninguno de los otros dioses ha hecho lo que Él ha hecho por él. Amén. Muy bien. En segundo lugar, el salmista, pensando en las naciones paganas y en sus dioses, ahora él va a confesar una verdad importante. Él va a reconocer que aunque en la época de él habían naciones que no conocían al Dios verdadero, Dios es tan grande, Dios es tan poderoso, su alcance es tan grande que un día todas las naciones le iban a adorar a él. Eso es lo que dice el versículo 9 y 10. Todas las naciones que hiciste, versículo 9, vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Mire qué maravillosa verdad. Mire, hermanos, nosotros tenemos una bendición muy grande. Aquí estamos chilenos, venezolanos, ecuatorianos, y no sé si habrá de otro país. Habemos de muchos países aquí y a veces hay más. El Señor ha dado una iglesia, antes teníamos hasta de otros más países teníamos antes, ¿no? Bueno, nuestro hermano Giovanni no vino. Entonces, hermanos, hoy en el tiempo de David, solo era la nación de Israel el que conocía a Jehová de los ejércitos. No había nada más. Solo ellos. Y estaban todas las naciones paganas que ni siquiera sabían el nombre de Dios. Pero él tenía la esperanza y la plena seguridad, y no de su imaginación, porque la Escritura lo enseñaba, que un día toda la tierra iba a conocer al Dios verdadero. Por eso dice: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti. Aquí habla del alcance del Señor. No solo sería adorado por una nación, como en el antiguo pacto, sino que el salmista ve hacia el futuro, donde todas las naciones
que en ese entonces eran naciones paganas, un día le reconocerían como el verdadero Dios. Hermanos, esto es una verdad maravillosa. Mire, esto no era algo escondido, no. El hecho de que Dios quiera salvar a gente de todas las naciones no era algo del Nuevo Testamento, no. No es que el Señor vino a los judíos y como los judíos le rechazaron, el Señor sacó la cartita bajo la manga y ahora vamos a dar la oportunidad a los gentiles. Eso es algo que ya estaba planeado por el Señor. Desde que el Señor le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es una verdad que nos muestra que ese es el plan de Dios que ha tenido desde la eternidad y que se ha revelado a través de la Escritura. Escuche atentamente los siguientes versículos. Salmo 22, 27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Ya en el Salmo 22 decía que iba a haber un día donde todas las familias de la tierra, ojo que familia no se refiere a la familia Lozada, a la familia Guaitara, a la familia Pérez Barrio Nuevo, a la familia Arroyo, a la familia Altamirano, a la familia Núñez, no, se refiere a las descendencias, a las naciones, a los países. Aunque ciertamente también está alcanzando a todas las familias, como podemos ver aquí algunas, y perdón que no mencioné a todas. Faltan los Herrera también, los Carrillo y otros más. Muy bien. Y dice aquí, Isaías 2:3, y vendrán muchos pueblos y dirán, miren lo que decía el profeta Isaías, vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. También el profeta Zacarías, capítulo 8, versículo 21 al 22, dice, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Y finalmente, Apocalipsis 15:4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hermanos, hoy se está cumpliendo todo esto, y déjeme repetirlo, cuando David en este salmo dice, vendrán todas las naciones y te adorarán, era una esperanza que él tenía, era algo que él anhelaba, pero no algo que él estaba viviendo, porque en ese tiempo solo era la nación de Israel la única que conocía al Dios verdadero. Sin embargo, él está mirando hacia el futuro, hacia el tiempo, como dicen algunos autores, hacia la era mesiánica, es decir, el tiempo que estamos viviendo ahora. Y esto es exactamente lo que se está cumpliendo ahora. Es la gran convicción, cuando el Señor nos dice que debemos ser discípulos a todas las naciones, y se completará un día cuando en la eternidad estemos en cielo nuevo y tierra nueva, gente de toda lengua, tribu, raza y nación, adorando a nuestro Dios. Amén, hermanos. ¿No es maravilloso esto? Hermano, eso es lo que el Señor está haciendo ahora. El Señor está alcanzando gente de toda lengua, tribu, raza y nación, porque la iglesia ya no pertenece a una nación. Aquí estamos en Ecuador. Ustedes son ecuatorianos y el pastor es extranjero. ¿Y eso es un problema? No, porque la iglesia no es de ecuatorianos. Tampoco la iglesia es de chilenos, ni de venezolanos, ni de colombianos, y tampoco de peruanos, y de argentinos. También están incluidos ellos, con el amor que les tenemos, ¿no? La iglesia es el pueblo de Dios, conformado de gente de toda lengua, tribu, raza y nación. Escúchame una cosita, hermano, con todo el respeto. Como extranjero se los digo. De la puerta para acá, ya no hay extranjero. Todos los miembros de la congregación, seamos ecuatorianos, chilenos, venezolanos, colombianos, todos, si tenemos a Cristo como el Señor, tenemos derecho a servirle en esta iglesia, tenemos derecho a dar nuestro voto, nuestra opinión, porque aquí no es Ecuador, aquí es la iglesia. Amén. Muy bien. ¿Y cuál es la razón por la cual todos los pueblos vendrán? Y versículo 10 dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Y este es el punto. Poquito a poquito,
van pasando los años, van pasando los siglos. ¿Sabe lo que está pasando? La palabra de Dios se está extendiendo más, y la sana doctrina más todavía, de modo que un día en todas las naciones van a haber multitudes y multitudes que reconozcan finalmente que el Señor Jesucristo ha sido el verdadero Dios. Y termina el salmista, la tercera verdad que él reconoce es que Dios es grande en misericordia, versículo 15. Dios es grande en misericordia. Miren lo que dice el versículo 14 y 15. Oh Dios, dice el salmista, Salmo 86, versículo 14 y 15. Los soberbios se levantan contra mí, y conspiración de violencia ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, verdad. Mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. ¿Sabe lo que está haciendo el rey David en esta parte del Salmo? Está haciendo un contraste entre los soberbios y entre su Dios. Mire, dice que los soberbios se levantaron contra él, y conspiración de violentos ha buscado su vida. Ahora, ¿qué razón tienen los violentos y los soberbios para buscar la vida de él? Por así decirlo, ningún hombre es tan justo como para reclamar la vida de otro. Hermanos, David está contrastando que siendo los hombres injustos, buscaban su vida, querían levantarse contra él, siendo Dios justo y santo, tenía misericordia de él. Mire, esto es maravilloso. Y perdónenme, muchas veces es triste cuando los creyentes reclamamos que se haga justicia. ¿Tú quieres que se haga justicia? ¿Estás seguro? Hermanos, Dios que es justo, y nosotros que hemos ofendido a Dios, aún así Dios ha tenido misericordia. ¿Cuánto nosotros no necesitamos aprender? Necesitamos parecernos a nuestro Dios. Estamos listos para condenar, listos para reclamar, listos para defender nuestros derechos, listos para reclamar lo que es justo. Y Dios, que es justo, tuvo misericordia de nosotros. Y nosotros no tenemos misericordia. Hermanos, esta es la gran diferencia de Dios con los hombres. Es que Dios realmente es justo. Pero a pesar de que Él es justo, también es misericordioso. Y dice, más tú, Señor, más tú, es decir, los soberbios que son hombres injustos y pecadores buscan mi vida y me quieren matar. Mas tú, Señor, tú, el Dios santo, eterno, justo, tú, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Hermano, mire, nunca se olvide que los creyentes descansamos en la gracia. Hay muchos creyentes que no entienden esta verdad y no sé cómo son creyentes. Si para ser salvo hay que entender que la salvación es por gracia. Muchas veces comenzamos en la gracia y terminamos por obra, como dicen algunos, ¿no? Decimos, yo no puedo hacer nada para salvarnos. Excelente. Soy totalmente pecador, ¿verdad? No puedo comprar mi salvación. Muy bien. Solo Cristo me salva. Amén. Pero luego, cuando ya eres creyente, piensas que Dios no te bendice, piensas que Dios no te escucha, porque a lo mejor no estás obedeciéndole bien. Bueno, ¿es por gracia o no? Todo es por gracia. Sí, ciertamente que cuando desobedecemos hay consecuencias. Ciertamente que Dios bendice la obediencia también. Pero las bendiciones de Dios no son por mérito. Las bendiciones de Dios son por gracia. Y eso es lo que está diciendo el salmista aquí. Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y este es el punto. Lo que nos diferencia a nosotros del mundo no es que nosotros somos mejores. Ciertamente el Señor nos cambia y tenemos que cambiar, porque si no, tampoco sería correcto. Pero no es por nosotros, es que nosotros simplemente, si algo tenemos algo para gloriarnos y algo para alegrarnos, es esto, que Dios ha tenido misericordia de nosotros, nada más. Dios ha tenido misericordia de mí. ¿Y Dios ha tenido misericordia de ti? Si te ha perdonado tus pecados, Dios ha tenido misericordia. ¿Cuánto más no tendrá? ¿Cuánto más no podrás clamar a Él? ¿Estás en necesidad, en angustia, en tristeza? ¿Tú piensas que no te va a escuchar Dios por todos tus pecados? Bueno, Cristo ya te perdonó.
y que tú te estás transformando, y que tú te estás limpiando, te estás santificando, pero refúgiate en la misericordia del Señor. Ven a Él, búscale. Eso es lo que hizo este salmista. Este salmista entendió que Dios es un Dios único, poderoso, eterno, el verdadero. Es tan grande, es tan evidente, es tan poderosa su obra que un día todas las naciones terminarán por reconocerle. Un día todas las naciones ya no podrán negar más que Cristo es el Señor. Un día las naciones no podrán poner argumentos, no podrán levantarse más, tendrán que rendirse y decir, sí, Cristo es el Señor. Es evidente, sus obras lo demuestran. Y comprende que Dios es un Dios lleno de misericordia. Oh, mis amados hermanos. Hermanos queridos, escúchame atentamente, con esto estoy terminando. Esta es la conclusión, ¿ya? Ahí está la conclusión. Mis amados hermanos, una de las razones por las cuales nos cuesta encontrar tanto consuelo y fortaleza en nuestra vida es porque no conocemos al Dios en el cual confiamos. Tan sencillamente eso. Esta semana que comienza hoy, en la guía para el culto familiar, tiene ese propósito, de que aprendamos a conocer justamente cómo es nuestro Dios. Mis queridos hermanos, especialmente padres y madres, escucha atentamente. Esta semana la guía de estudio tiene este propósito, que meditemos en nuestra familia, con nuestra familia, cómo es Dios. Querido padre, querida madre, esta semana es la oportunidad en que tú puedes reunirte con tus hijos, con tu esposa, con tus familiares, con los que Dios ponga, con tus vecinos, con los que Dios ponga a tu alcance, para compartirles la maravillosa verdad de que nuestro Dios es el Dios único. No desperdiciemos el tiempo, hermano. No deje pasar esta semana sin que usted no haya hecho el culto familiar. Hermanos, esto es importante. Nuestros hijos necesitan conocer al Dios verdadero. Y nosotros necesitamos conocerle más. Aunque sea que haga usted, aunque sean 2 o 3 personas, ahí está el Señor. Pero reúnase y medite en la grandeza del Señor. Quiero terminar con estas palabras, hermanos. Hermanos queridos, pongámonos de pie para terminar con esta palabra. Pongámonos de pie y escucha atentamente lo que le voy a decir. En base a lo que acabamos de escuchar de la palabra de Dios, en base a los versículos de este hermoso salmo, cómo nosotros hemos visto cómo el salmista estaba en grande tribulación, tristeza, pobreza, atacado, menospreciado, él pudo encontrar fortaleza, consuelo, pudo levantar la vista porque miró a Dios, al Dios que tiene, y comprendió cuán bueno, cuán poderoso, cuán glorioso es Él y cuán misericordioso. Hermanos queridos, que cada día podamos comprender cuán grande, maravilloso, poderoso, misericordioso y bueno es nuestro Dios. Que cada día usted pueda comprender cuán grande y maravilloso es su Dios, para que su alma encuentre paz en la aflicción y nada le quite el gozo de su salvación. Gócese y alégrese en el gran Dios que le ama. Amén. Demos gracias al Señor. Padre bendito, nos acercamos ante tu santa y bendita presencia, Señor, agradecidos por esta hermosa palabra. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido que debemos en la aflicción, en la pobreza, en la tristeza, levantar nuestra mirada a ti, Señor, que no nos rechazarás, que tendrás misericordia, porque tus obras demuestran que tú eres el Dios verdadero, tú eres el que nos ha redimido, tú eres el que ha dado su vida por nosotros, el que nos ha perdonado de toda iniquidad, el que nos está santificando y perdonando, el que nos ama a pesar de todas nuestras infidelidades y el que nos hace escuchar aún todavía tu preciosa voz. Quiero rogarte, Señor, que esta semana sea bendiciendo cada hogar, cada familia, cada matrimonio, cada hermano, hermana, para que puedan esta semana encontrar el tiempo de adorarte como familia, de buscarte y conocer cuán grande eres tú, Señor. Quiero poner delante de ti a los varones que están aquí presentes, padres especialmente. Enséñales a que tomen su responsabilidad de enseñar la palabra a tus hijos, y a los que no hagan, Señor, repréndeles, corrígeles. Y dales a las esposas un corazón humilde, un carácter afable y apacible para también apoyar a sus esposos y también impartir la palabra. Fortalece a aquellos familiares que no son creyentes, aquellas esposas o esposos que no son creyentes.
Convence, tráeles el arrepentimiento. Llena de fe, llena de sabiduría, de valentía, de fortaleza, cada hermana, que te amemos a ti y que también amemos tu amada iglesia. Bendice esta congregación. Prospérala, Señor, con muchas almas viniendo a escuchar la palabra. Que seamos una iglesia que sea una luz. Y que en este tiempo donde muchos tienen miedo de predicar, miedo de reunirse, miedo de adorar, que tú nos dé a nosotros la valentía para que sin temor te obedezcamos y demos nuestra vida por ti. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos.